Esto, que eso está bueno, ¿ah? Corintio le escribe a Pablo, primeramente, y por esa razón es que nosotros vemos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Hay que entender algo. Pablo aquí utiliza las referencias de lo que le escribieron a Pablo. Él toma estas referencias y esto era un refrán muy popular en Corinto. Recuerda que la región de Corinto era una de las regiones más liberales, donde había más prostitución. Y por esa razón ellos vivían con este dicho: todo me es permitido, todo me es lícito, ¿sí? Entonces Pablo toma esta referencia. No, Pablo no dijo todo me es lícito. Pablo le dijo, todo me conviene, no todo me conviene, no todo me edifica. Pablo dio la respuesta a lo que ellos tomaban como refrán popular. Quiero que entienda eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos a veces hasta utilizamos de mala manera lo que Corintio utilizó para hacer sus fechorías y sus errores. Todo me es lícito. Pablo no estaba declarando que todo era permitido, estaba dándole la respuesta a ellos de lo que ellos asumían o tomaban como excusa para vivir una vida deliberada, ¿sí? Entonces entienda algo, no todo me es lícito, no todo me es permitido, familia. Entonces no tomo como algo de que, bueno, yo me aferro a que todo me es permitido, así que yo voy a beber un rato y después me arrepiento. No, a usted no le es permitido todo. Usted recuerde que usted declaró: Jehová, Dios, me entrega a su Hijo Jesucristo, y este Hijo Jesucristo yo lo tomo como mi único Señor. Ahora Él es mi gobernante, así que no todo me es permitido. Quiero que entienda esto. Entonces, otra de las cosas que Pablo denuncia, que lo tomamos mal en las Escrituras, es lo que habla en el último capítulo, de Primera de Corintios, el último no, el capítulo 14, el verso 34. Cuando dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a los maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Pablo le responde en el 36 diciendo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros le ha llegado la palabra de Dios? Pablo lo que hace es que toma la referencia de la carta que le escribió Corintio a Pablo, diciendo: Pablo, hey, es que la mujer se tiene que callar. Le dice aquí, la mujer, usted dice que las mujeres se tienen que callar en la congregación, pero Pablo le dice: no, espérate. ¿Acaso solamente a los hombres se le entrega la revelación? ¿Acaso solamente a los hombres es que se le permite hablar la palabra de Dios? Solamente a ustedes se les escogió para recibir la palabra. Pablo lo que hace aquí es una denuncia, declarando que, hey, no solamente a ustedes, también la mujer recibe revelación. También la mujer puede participar. También la mujer puede hablar, obviamente dentro del orden, ¿sí? Porque ciertamente había un desorden. Recuerda que había mucha liberación feminista y también había mucho machismo. Estaba muy dividida la iglesia en Corinto. Así que pues, tomando todas estas referencias para que entendamos que ciertamente se perdió una primera carta, se perdió una tercera carta, una cuarta carta, ¿sí? Así que pues vamos a iniciar. Y uno de los propósitos por la cual se escribe esta carta a los corintios es para afirmar el ministerio de Pablo, para defender la autoridad como apóstol de los gentiles, porque había muchos falsos profetas y maestros en Corinto. Recuerda que ahí estaba en gran apertura la filosofía y el amor a la sabiduría y todas estas cosas, y estaba muy ligado a las creencias griego-romanas y a sus dioses y al paganismo, ¿sí? Entonces, la primera carta a Corintio es muy distinta a la segunda carta. Quiero que entiendan, muy diferente. La primera carta se escribe en el año más o menos 54 después de Cristo, y la segunda carta en el año 57, aproximadamente 55. O sea, pasó tiempo. Entonces, la primera carta, tengo por acá, nosotros vimos asuntos relacionados con el matrimonio, ¿se acuerda? Con la libertad, que no todo le conviene. Los dones espirituales se explicaron muy bien, y el orden de la iglesia, el hablar en lengua, cómo se estaban haciendo las cosas. Pero la segunda carta, lo que vamos a estar estudiando ahora, se enfoca más
en el amor. ¿Por qué? Porque Pablo fue a denunciar en la primera carta lo que estaban haciendo mal. Y Pablo en la segunda carta entonces abre un poquito más su corazón, abre un poco de su testimonio, lidia con problemas de los falsos profetas que querían difamar su nombre, defendió la autoridad que se le dio. ¿Por qué razón defendió su autoridad? Porque si difamaban el nombre de Pablo, asimismo lo que él profesaba o predicaba iba a perder crédito, que era el evangelio o las buenas noticias de Jesucristo, cuestión que a usted también le corresponde. Cuidar su testimonio, porque si usted profesa a Cristo y vive una vida contraria a los lineamientos doctrinales, obviamente la gente no va a recibir credibilidad con lo que usted declara, porque no está acompañada su manera de vivir con lo que usted habla. Y esto es lo que Pablo empezó a defender. Pablo también da testimonio porque sabe que confía en ellos. Y consideró importante hablar sobre su testimonio. ¿Qué testimonio? Recuerda cómo Pablo conoció a Jesucristo. Y lo vamos a ver. Sí, así que pues vamos a iniciar con este preámbulo y esta introducción. Era importante entender estos punticos. ¿Dónde se efectúa esto? Personajes que vamos a ver, vamos a conocer un poco más de Timoteo. Cuando hablamos de Timoteo en el libro de Hechos, vamos a hablar de Tito, de los falsos profetas, maestros. Y esto desenlaza en la región de Corintios y en Jerusalén. Así que vamos a iniciar. Enseguida leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y de nuestro amado Santo Espíritu de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, importante enmarcar esto, y el hermano Timoteo, empieza la honra enseguida, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí vemos cómo Pablo honra a Timoteo, porque él tenía un gran respeto a este joven. Y usted lo puede verificar también si gusta en Filipenses capítulo 2, verso 19. También en Primera de Corintios 1, 21. Habla del amor y de la honra que le tenía a este joven. También en el capítulo 16 de Hechos podemos verificar cómo Pablo empieza las primeras interacciones con este joven llamado Timoteo, que era de madre griega pero de padre judío. Perdón, de madre judía pero de padre griego, y su madre lo forma. Y pues Timoteo hace todos los asuntos de circuncisión y todas estas cosas simplemente por la conciencia de los débiles. Leemos posiblemente en Primera de Corintios, para poder llegarle a su gente, los judíos. Entonces los romanos habían hecho de Corintio la capital de Acaya, y esto significó, como Roma entró en Corintio, esto significó un gran crecimiento comercial por la economía y por el lugar estratégico. Por esta razón, la región de Corintio, como lo estudiamos en el primer libro, era una región muy pagana y de mucha prostitución. Había mucha inmoralidad sexual, a tal punto que a los actos de inmoralidad sexual se le conocían como corintianizar. Cuando tú corintianizabas, estabas viviendo deliberadamente una vida libre sexualmente. O sea, era tan corrupta esta región, que ya a las chicas, a las prostitutas, se le llamaban las chicas corintios. Cuando tú escuchabas a la chica corintia, aunque fuera de otra región, ya tú sabías que era una prostituta. Y cuando tú decías, yo suelo practicar la corintianización, estabas declarando de que vivías una vida libremente sexual y de desenfreno. O sea, estaba tan dañada esta región que este era el apodo. Para no llamarlo de una manera vulgar, lo llamaban con este término. Usted lo puede investigar: corintianizar. Y las chicas corintios, para que usted tenga también su referencia y sus bases seguras. Yo te le digo esto para que usted tenga la idea de lo dañado que estaba esta región. Continuamos leyendo, verso 2 y el 3. Vamos a leer hasta el 5. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengo como subtítulo: Dios
de toda consolación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¡Wow! Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¡wow!, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esta parte es muy importante entenderla. ¿Por qué razón? Casualmente por lo que hablaba hoy al principio, cuando usted le pregunta al hermano, ¿y cómo está? Ay, en la lucha, en la prueba, en la aflicción. Usted no ha entendido que por causa de la abundancia de la aflicción en Cristo, así mismo usted va a abundar en consolación. Pero vamos a entender qué es consolación, porque esto no se refiere a, ay, pobrecito, ay, te voy a dar cariño y amor y afecto. Entonces, muchos piensan que cuando Dios nos consuela, o consuela nuestras aflicciones, o consuela nuestras dificultades, eso va a desaparecer. Ay, es que Él es el consolador, así que ahorita mismo va a desaparecer la aflicción y la dificultad. Adivine, y perdón por utilizar este término, pero si fuera así, si el momento que el Señor nos consuela, la aflicción se desaparece, créame, que el cristianismo estuviera lleno. No, es más, todo Panamá estuviera convertido a Cristo. Créame que su casa ya sirviera al Señor hace rato, porque lo buscaran por un beneficio y no por lo que Él es. Él es merecedor y digno. Entonces, si nosotros dependemos nuestra búsqueda de Dios por lo que Él nos puede dar, ay, Señor, es que me quitaste el marido y voy a buscarte para que me lo devuelvas. Ay, Señor, es que me quitaste el trabajo y voy a buscarte para que me lo devuelvas. Y buscamos el consuelo esperando recibir lo material. Créame que los ateos no existieran, los presidentes fueran cristianos, porque buscaran al Señor para que le dieran gobiernos y para que le dieran más años en el gobierno. Entonces, entendamos algo. Gracias, y algo que yo siempre declaro es, benditas son las aflicciones. Esa es mi declaración, esto no está en la Biblia, pero más o menos parafraseo si lo está. ¿Por qué? Porque gracias a la aflicción que yo, su servidor, vivió, yo estoy hoy sirviendo al Señor Jesucristo. Gracias a que yo estaba tan frustrado en el pozo cenagoso en el que me encontraba cuando vi a Cristo, gracias a esa aflicción que me hundió tanto, hoy vivo por Él. Gracias a que usted está pasando dificultades o preocupaciones, usted levanta ayuno, alaba. Porque si no fuera por la aflicción, usted no busca ayuno y dirección. Porque mientras usted tenga la capacidad de poder solucionar los problemas, usted no va a buscar al Dios Todopoderoso. Pero en el momento que la circunstancia se le agravó y la enfermedad le estaba dando síntomas de muerte, usted dijo, Padre, ayúdame. Y fue ahí en donde el Padre dijo, ok, me abres la puerta, déjame entrar, déjame ser en ti para formar mi carácter en ti. Ahora entienda algo, la aflicción es la excusa para que usted reciba la salvación. La aflicción desata un milagro. Si usted no tiene enfermedad, un hermano no ora por usted y no recibe sanidad. Pero la sanidad es un medio para la salvación. Gracias a la aflicción, su carácter muere porque depende del carácter de Cristo para pasar la dificultad. Porque ciertamente la aflicción no se va a ir. La aflicción usted la tiene que pasar. Espérate, es que el Señor no te dice, te voy a evitar que pases por la tormenta. No, espera. Dios está en la tormenta diciéndote, ven que te voy a acompañar a atravesar la tormenta para que cuando termines la tormenta, la termines con gloria, bendición y con un testimonio para levantar otras vidas. Ese es el propósito.
de los consoladores. Cuando usted pasa la aflicción, usted tiene la capacidad de consolar a aquellos que están por afrontar lo que usted ya venció. Por esa razón la palabra nos enseña de que es necesario que pasemos la tribulación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Espérate, es que tiene que pasar la tribulación. Si no pasa la tribulación, el consolador no llega a cumplir con su función de consuelo. Y si usted no es consolado, usted no es partícipe de poder consolar a otros. Así que gloria a Dios por la aflicción, hermano y hermana, que usted está pasando en este preciso instante, que lo trajo a esta conexión, que lo trajo a esta confirmación, que lo trajo a este fortalecimiento y edificación espiritual. Bendita sea la aflicción que el Señor nos manda. Porque ciertamente, cuando Pablo fue llamado por Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús estaba siendo perseguido. ¿Por qué razón? Porque los cristianos, los que creían en Jesucristo, estaban siendo perseguidos y estaban viviendo persecución. Entonces, como estos cristianos estaban viviendo persecución, a quien persiguen es a Cristo. O sea que si ya Cristo estaba viviendo persecución aquí en la tierra, y cuando estuvo en el cielo, usted por causa de Cristo va a pasar persecución. Pero esto lo va a dimensionar, lo va a catapultar, lo va a elevar, le va a colocar en lugares altos de gobiernos, de autoridad. Amén. Seguimos leyendo, vamos a leer hasta el 10. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Aguanta. Mira lo que dice Pablo acá. Si tú eres atribulado, es que la tribulación es necesaria para que el consolador haga la función por la cual fue enviada. Entonces, el consolador necesita consolarte, por ende, tiene que aplicar una aflicción en tu vida, una tribulación en tu vida, para que te acerques a la fuente de vida, que es el Espíritu de Dios, que alimenta tu espíritu. Porque dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y estas dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras. El Señor permite la aflicción para que tú acudas al Espíritu, seas alimentado, y para que puedas operar en lo que tú quieres hacer, que es a través del Espíritu. Gloria a Dios por la aflicción. Entonces dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Y wow, la tribulación te lleva a la salvación. La palabra me enseña en el versículo 6 que la tribulación es para vuestra consolación y para salvación. Gloria a Dios por la aflicción. Y el Señor sigue dando confirmación. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Vuelve y lo recalca Pablo. La cual se opera en el sufrir. Wow, wait. Dice aquí, la cual opera. ¿Quién opera en el sufrir? La salvación. La salvación opera. Espera, es que para que la salvación llegue a tu vida, tiene que haber sufrimiento y aflicción. Porque la salvación opera, acciona cuando usted está afligido. Porque en aflicción usted dice, Jehová Dios, clamo a ti y tú me respondes, cierto, cuando estoy afligido. Pero si no estoy afligido, no clamo al Señor. Gracias por la aflicción, usted está levantando ayuno, buscando, llenándose de su presencia. Entonces, no le huya a la persecución, no le huya a la aflicción. Más bien, dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? No quiero estancarme ni atrasar tus propósitos en mi vida. Más bien quiero aprender. Estoy dispuesto. ¿Sí? Seguimos leyendo. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nos ayudamos los unos a los otros. Es necesario que pasemos la aflicción, porque lo que yo porto lo carece Bruni. Pero la aflicción que pasó Bruni y la venció en Cristo, le va a dar la capacidad de decirme, Fitín, tranquilo que yo pasé por lo mismo y mira lo que pasó. Este es mi testimonio. Y digo, wow, amén, hermana, me animó. Sigo en Cristo. Dice el 8. Porque, hermanos,
no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo nos dice, vamos a leer hasta el 10, perdón, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo nos dice qué es lo que le sucedió al enfrentar tribulación en Asia. ¿Se acuerda que el Señor en Hechos le dijo, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, no prediques en la provincia, en las regiones de Asia? Le sobrevenía una gran tribulación, una gran aflicción. Creemos que pues Pablo obedeció porque recuerden que en Hechos habla pues de que Pablo entonces se le revela en sueño hacia qué región ir. Pero acá nos habla de que Pablo en la región de Asia pasó por tribulación. Posiblemente más adelante, yo estoy asumiendo, Pablo pues se fascinó a predicar en Asia donde no se le había indicado y pasó por tribulaciones. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ah? En el Evangelio o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Entonces Pablo tuvo 3 viajes misioneros que registra que tuvo dificultades. Y en estos viajes, en la región de Asia, él dijo, mira, llegó un momento en donde yo dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a aferrar a mis habilidades y mis capacidades. Mejor me doy por muerto. Al momento que él dice, ¿sabes qué? Ya, yo entiendo que mi vivir es Cristo. Y yo estoy dispuesto a morir por Él. No me interesa. En ese momento, Dios acciona. Mira, es necesario que usted muera a sus capacidades. Es necesario que usted tenga en mente que usted puede solucionar ciertos problemas según sus cálculos. Es necesario que usted dependa de Dios. ¿Y por qué razón le digo esto? Porque nosotros acudimos al Padre solamente cuando estamos pasando por dificultades que se nos escapan de las manos. Pero entienda, mire, ejemplo, con mucha humildad, yo le pregunto al Espíritu Santo hasta cuánta cantidad de sal echarle al arroz. Yo la sé, yo sé cuánto echarle al arroz para cocinar. Usted sabe qué capacidad tiene en las cosas que usted hace. Pero sabe la honra que es decirle, Padre, yo te doy la autorización en mi vida porque te pertenece, de que seas tú haciéndolo por mí. Déjese consentir, déjese consolar, déjese cargar. Y usted va a ver una esencia distinta, provechosa y de aprendizaje en cada cosa que usted hace, aunque usted tenga la capacidad de hacerlo. A mí me gusta ir al gimnasio. Y cuando yo voy al gimnasio, mi mejor amigo es el Señor. Y yo le digo, Señor, ayúdame a cargar esto. Yo sé que yo puedo cargar tal peso. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a cargar esto. Porque quiero practicar la honra y la dependencia. Y cuando venimos a las situaciones difíciles, ya tenemos un hábito de dependencia al Padre. Y sabemos que Él nos va a solucionar. Porque hasta en las cosas pequeñas hemos mostrado fidelidad. Hasta en las cosas insignificantes que usted puede controlar, como, yo puedo barrer. Dígale al Señor, Padre, evítame un dolor de espalda. Te entrego a ti, este tiempo de limpieza. Cada vez que yo voy a conducir, mi hija y mi esposa y yo, le decimos al Señor, Espíritu Santo, que seas tú al volante. No sabe qué puede pasar en el camino. Y esto fue exactamente lo que pasó. Pablo dice, estoy pasando por dificultades difíciles en Asia, pero ¿sabes qué? Llegó un momento en donde me di por muerto ya. Ya dije, ya no puedo depender de mi capacidad. Señor, haz tú lo que quieras. Si tengo que morirme, por ti muero. Pero que seas tú. Y dice el 10, el cual nos libró. Y nos librará. Pablo estaba contando el testimonio. Estaba siendo abierto y sincero, mostrando su vulnerabilidad. Yo llegué a un momento en donde creía que lo podía hacer solo. Pero vi cuando la cosa se puso fuerte,
Y le dije, Señor, mejor hazlo tú. Y lo libró. Y nos librará. ¿Y en quién esperamos que aún nos librará de tan gran muerte? Es el Señor. ¿Sí? Seguimos leyendo el 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo aquí lo que se refiere es, y yo quiero regalarle esto, hermano y hermana que me escuchan. Hay muchas veces que decidimos, me voy de tal iglesia, ya voy a dejar de congregarme, no me gustó cómo me trató el apóstol, el pastor, el profeta, el predicador, el líder, la hermana, el hermano, no sé cuál es la excusa. Pero decidimos apartarnos. Mira, no me gustó lo que me dijo Fitín en el estudio, como que alguien le contó de mi vida y me dijo un par de cosas que no me gustó, así que yo voy a dejar de estar ahí. Ay, no, mire que el pastor de la congregación fornicó, adulteró, pecó, así que yo me voy de aquí. Espérate, Pablo dijo algo muy importante. Cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué? Con la oración. Espérate, coopera con tu pastor. Coopera con tu líder. Coopera con tu esposo, que es el sacerdote de tu hogar. Coopera con tu esposa, que es tu ayuda idónea. Coopera con tus líderes a favor de ellos a través de la oración. Porque posiblemente tú hubieras levantado un clamor por su pastor o por su líder, no hubiera caído. Él también requiere de oración, dice Pablo. ¿Para qué es esta oración? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que he recibido, que fue concedido a nosotros por medio de muchos. El don que recibe Pablo es de la predicación del evangelismo, pero él necesitaba fortaleza espiritual. Él acudió al cuerpo de Cristo y le dijo, muchachos, oren por mí también, para que otras personas también sean bendecidas a través de este don y yo pueda seguir predicando el evangelio y pueda permanecer firme. Entonces a veces culpamos de que el marido no hace los oficios de la casa como tiene que ser, pero no lo cubrimos en oración. No sabemos que él también está pasando por dificultades corporales, humanas, físicas. La pereza lo mueve, las preocupaciones. Igual las mujeres. Hay que orar por nuestros hermanos. No decir, ya voy a dejar esta relación así porque él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar. Espérate, estás tú cooperando con la persona a través de la oración. Él también es ser humano y también cae. Yo también caigo, hermano y hermana. Yo también necesito oración, ore por mí. Y créame que yo no me voy a poner orgulloso de que tú vas a orar por mí. Yo lo necesito. Cada uno de nosotros necesitamos orar por nuestros líderes, por las cabezas, para que permanezcan. Amén. Alaba. Seguimos. El 12. Tengo acá como título, cambio de planes de Pablo. Wow. Y esto es fuerte porque muchas veces juzgamos a las personas por la inconstancia. Pero aquí hay algo muy importante que quiero enmarcarle. Vamos a leerlo rápidamente. El verso 12, vamos a leer hasta el 14, ¿sí? Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros y mucho más con ustedes mismos. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Yo sé que está enredado, pero por eso hacemos este estudio, para entenderlo. ¿Sí? Bien, entonces Pablo sabía la importancia de la sanidad y la sinceridad en palabra y en acción. Pablo sabía lo importante que era mostrar santidad, reflejarlo. No era simplemente hablarlo o decirlo. Y especialmente en una situación tan fuerte como la que vivía Corintio.
porque había división en Corinto. Entonces Pablo tenía que mostrar con acción, con ejemplo, que él era digno de predicar el evangelio. Por esa razón Pablo dice, porque nuestra gloria está ¿en qué? En el testimonio de nuestra conciencia, que él sabe en su conciencia que ha vivido en santidad. Él sabe en su conciencia que ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios y para agradar a Dios y para ayudarles a ustedes. Entonces el testimonio en su conciencia era con sencillez, no era vanaglorioso. No era de que yo soy lo máximo y yo soy santo. No, espérate. Hey, con toda humildad te estoy diciendo, yo estoy viviendo para el Señor Jesucristo con toda mi vida. Y en oculto estoy procurando vivir también en santidad. Dice, con sinceridad a Dios, no con sabiduría humana. Pablo no vino aquí a hablar las grandes capacidades que él había estudiado con Gamaliel, ni los 3 años que se fue a su pueblo entre su gente a estudiar con los sabios, ni cuando parqueó o pasó tiempo con Juan y Pedro los 15 días. Él no vino a hablar todo el conocimiento y la experiencia, no. Él vino a hablar palabra de Dios, no palabras humanas o de sabiduría humana. Dice el 13, porque no escribimos otras cosas de las que leéis. No estoy escribiendo cosas fuera de las que ustedes conocen o algo que usted no entiende. Y espero que hasta el fin la entiendan. Como también en mi parte habéis entendido que somos vuestra gloria. ¿Sí? Porque la fe que usted está profesando, está viviendo, es la gloria que yo vivo. Porque usted va a decir, no, el hermano Fitín está en el fuego, él ama al Señor y él predica lo mismo que yo predico. Y mire cómo él vive. Él es un ejemplo. Entonces, mire el hermano, yo creo en lo que él cree y él cree en lo que yo creo. Y yo soy un ejemplo vivo de Cristo y el hermano también. Mi gloria es la suya. Yo puedo testificar de Bruni positivamente y decir, mire, la hermana Bruni, una mujer de fuego, una mujer temerosa, que ama al Señor, que se somete a sus autoridades. Ella es mi gloria. ¿Por qué? Porque estamos unidos en este caminar. Entonces, recuerde que no simplemente se trata de hablarlo, sino también de vivirlo. Pero vea bien lo que viene. Vemos el 15 al 17. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza. O sea, ¿será que me apresuré en tomar mis decisiones? ¿Lo hice por emoción, será? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. Vamos a entender esto. Pablo, y esta parte, hermano y hermana que me escucha, es muy sensitiva. Y quiero que usted esté atento a esto. Porque vamos a hablar un poco de lo engañoso que es usted mismo. Vamos a leer hasta el 20, ¿sí? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Wow. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bien. Pablo había efectuado una visita bien rápida y sorpresiva a Corintio en este momento. Y en ese momento no fue muy agradable, ni para él, ni para la iglesia. Por esa razón, en el capítulo 2, en el verso 1, dice esto, se lo voy a leer, spoiler de mañana, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo se asustó
de lo que vio, porque él pensando que con la primera carta que él escribió, que iban a arreglar ciertos problemas. Entonces, Pablo, en lugar de viajar de Éfeso a Corintios, antes de ir a Macedonia, viajó primero de Éfeso directamente a Macedonia, la segunda vez. Y entonces en Macedonia escribe esta carta. O sea que Pablo estaba escribiendo esta carta. ¿Por qué razón? Pablo, cuando le escribe la primera carta que le envía a través de Timoteo a Corinto, él asumió que las cosas estaban arregladas, y esto va muy ligado con nuestra vida actual, y quiero que escuche. Así que él hace un viaje sorpresivo a Corinto antes de hacer la segunda carta. Pero cuando él llega, él se encuentra con la sorpresa que los problemas no habían sido mejorados. Más bien, estaban poniendo en tela de duda el apostolado de Pablo. Recuerde que la palabra apóstol significa enviado. Estaban poniendo en duda que él había sido enviado por Jesucristo. En vez de ellos empezar a corregir los problemas matrimoniales, los problemas de los dones espirituales, el problema del desorden, del hablar en lengua y todas estas cosas, el problema de incluir el amor, el cual no lo habían incluido, en vez de ellos empezar a ordenar las cosas con respecto a la cena del Señor y todo lo que se habló en 1 Corintios, ellos empezaron a dudar de Pablo y decir, ¿y quién dice que él es el apóstol enviado de Jesucristo? Cuando él llega, él dice, wow, mira cómo está esta cosa. Entonces, por esa razón, él no habla, no dice nada, no predica, él se va, simplemente. Y por esa razón, él en este momento dice el 17, usé quizás la ligereza, o sea, a la ligera tomar mi decisión, ¿será que me fui a Corintios de una manera carnal, por emociones carnales? Entonces Pablo, ¿qué dijo? Prefiero alejarme. Familia, escúcheme bien esto. Cuando el corazón está incluido en sus decisiones, aléjese. Aquí Pablo estaba poniendo en duda y en pregunta, ¿será que yo tomé la decisión por emoción? ¿Será que yo por emoción, pensando que me iba a encontrar, que las cosas estaban bien y que íbamos a disfrutar y a pasarla bien? Esta emoción me hizo tomar la decisión a la ligera de ir a verlos cuando no era la voluntad de Dios. Y mira con lo que me encontré. Y yo, antes de hablarles fuerte, de volver a golpearlos, de volver a señalarlos, yo prefiero mejor apartarme y alejarme, porque estoy viendo que mi corazón es quien quiere tomar la decisión, más no el espíritu. Y no quiero hablarle por emoción humana ni por la palabra de hombre. ¿Qué te quiero decir, hermano y hermana que me escucha? Aunque una persona le bendiga mucho, si es necesario apartarse, porque usted está involucrando el corazón, involucrando las emociones, ya usted no quiere que el hermano de la iglesia, el profeta o el pastor le hable. No, usted quiere esa persona, que Dios le hable a través de esa persona, porque usted está encariñado con esa persona. Y eso le va a quitar el trono que le pertenece a Dios en su corazón, y va a poner a la persona a la cual usted quiere escuchar o ver. Esto fue lo que empezó a pasar con Pablo. Pablo posiblemente mete su corazón, mete su ánimo, mete sus emociones y dice, yo no puedo tomar decisiones en base a mis emociones, sabiendo que el corazón es lo más engañoso y perverso. Empezamos a poner como dioses a nuestros líderes, a nuestros pastores, o posiblemente a una muchacha o a un muchacho que nos gusta cómo nos habla, nos gusta cómo nos predica, nos gusta que siempre nos aplaude las cosas. Y la emoción empieza entonces a tomar posesión. Y cuando la persona no le habla, usted le extraña. Ay, Dios mío, tenga cuidado. Y cuando la persona no le escribe, pero ¿qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Ah, no, pero usted es cristiano, es totalmente de Dios. Hasta en eso opera el enemigo. Hasta en esto opera el enemigo para dividir. Y de repente queremos acudir al profeta y hablar con el profeta, porque el profeta me habla del Señor, pero es que mi esposo no entiende de esto, así que yo acudo al profeta.
Y cuando tengo problemas con el esposo en la casa, ay no, yo mejor voy a olvidar a este man, que él se le pase, voy a hablar con el profeta de cosas de Dios, porque él me alimenta. Cuidado, porque el Señor te manda a establecer la paz al confrontar las situaciones. Y empezamos a utilizar a los hombres y mujeres de Dios como distracciones de lo que tenemos que encargarnos. Pablo aquí dijo, mejor me alejo. Porque yo puedo ir y sembrar edificación y puedo denunciar y puedo decir lo que tienen que hacer, pero ¿sabe? Las emociones engañan y yo no quiero estropecer la obra del Padre. Pero lo que me encanta, que dice el verso 19 y 20, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Pablo, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no. Esto no ha sido duda, más ha sido sí en él mismo. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí. Y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí el cambio de planes de Pablo, y vamos a hablar un poquito del cambio de planes de Pablo, fue por motivos. Lo que motivó a Pablo es aquellos que lo acusaban, aquellos que no confiaban en él, aquellos que menospreciaban la autoridad de Pablo. Y Pablo les dijo, hey, yo no soy el tipo de persona que dice sí y después me arrepiento y digo no. Yo no soy el tipo de persona sentimental. Así que Pablo dijo, mejor cambio mis planes porque no quiero meter la razón ni las emociones en esto. Pero ¿por qué razón Pablo dice que el Cristo que él predicó es un simple sí? Quiero que entienda algo. Todas las promesas de Dios referente al Mesías se cumplieron en Cristo. Aquí no hay un no por respuesta. Usted busca las promesas y no, esta no se cumplió. No hay no. Hay un sí rotundo. Completamente sí. Y es por eso que Pablo dice, ¿sabes? Yo no quiero poner en duda el llamamiento de Jesucristo a través de mí. Así que antes de involucrar mis emociones, mejor me aparto. Alaba al Señor. Nos apartamos. Aquí no vemos amenes, ¿ah? Nos apartamos antes de ser piedra de tropiezo para nuestras familias, amén, para nosotros mismos y para otras personas. Al único que tenemos que cuidar y atesorar es a Cristo. Y que no pongamos en duda lo que Él es por nuestro mal testimonio, o por nuestras debilidades, o por nuestras caídas. Seguimos leyendo y vamos terminando. Vamos a terminar de leer. 21 al 24 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios, por ser condescendientes, por no atacarlos como tengo ganas de atacarlos. Yo no he pasado a Corintios, muchachos. Quiero que entiendan que no es que yo me arrepiento o es que soy una persona inconstante que un día digo sí, otro día digo no. Es por causa del que me llamó y por cuidar el testimonio del que yo estoy portando. Yo no voy a ir a Corinto en estos momentos, decía Pablo. Y el 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vosotros, para vuestro gozo, perdón. Porque por la fe estáis firmes. Aquí Pablo nos enseña que mi propósito no es hacerme dueño de lo que usted confía, ni de que confía en mí, no, sino colaborar para que usted tenga gozo, ayudarle en su crecimiento. Yo no quiero interferir en su crecimiento espiritual, hermano y hermana que me escucha. No quiero interponerme en lo que usted conoce como fe, o en lo que usted cree, o en su proceso con el Señor. Yo simplemente quiero colaborar, que todo lo que ocurra en su vida a través del Espíritu Santo le traiga paz y gozo. Porque esto es fruto del Espíritu.
Y a través de su aflicción, de su dificultad, de su debilidad, usted va a pasar dificultades, sí, pero va a tener como resultado paz y gozo. Y esto es lo que Pablo enmarcaba acá. No quiero entorpecer la obra del Espíritu. Así que usted tampoco, hermano y hermana, no se ponga a mandar a la gente para el infierno, porque nuestro llamado es para sacar a la gente del infierno. No estés juzgando a la gente o diciéndoles que tú lo estás haciendo mal, es que la manera en cómo te vistes, es que estás enseñando, es que estás mostrando, es que ese corte de cabello. Créame que el Espíritu Santo lo va a cambiar y le va a seguir moldeando poco a poco. Esto es progresivo. Usted simplemente ore. Es más efectivo su oración que usted estar presente buscando la manera de que la gente se convierta. ¿Por qué razón? Porque mientras que usted está durmiendo en su casa o usted está comiendo en su almuerzo, la persona la cual le da preocupación a usted que no está contigo, el Espíritu Santo sí está con él. Está operando y está trabajando. Así que yo le recomiendo, es más efectivo su oración que su presencia en el lugar. El Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a convencer. Claro, en su momento, dice la Biblia, si peca contra usted, agárrelo aparte y dígalo. Hey, hermano, esto que hiciste ofende al Señor, me ofende a mí. Pero sea sabio. Usted lo hizo una vez, listo. No es que tengo 5, 6, 7 veces que le he dicho lo mismo. Esa es tu responsabilidad, posiblemente no cambia, porque tu ego te impide darle la capacidad al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer una persona. Y mientras tú sigas interfiriendo en los planes del Señor, el Señor no va a hacer su obra. ¿Por qué? Porque si no te vas a dar la gloria a ti mismo de que sí, es que yo venía diciéndoselo, es que por mí cambió. Y porque tú sigues molestando y queriendo que la persona cambie, el Señor no opera. Entonces, dígaselo a la persona, ore por la persona y me desentiendo. Deja que el Espíritu Santo haga la sobrenaturalidad por la cual fue encomendado. Y vamos a ver su gloria y que la gloria sea para él y por él. Oramos para cerrar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido.